El siguiente artículo de Jeffrey Sachs fue publicado en Common Dreams. Sachs es el presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y ha servido como asesor especial de los secretarios generales de la ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon y Antonio Guterres. La interferencia estadounidense, a instancias de la extrema derecha de Israel liderada por Netanyahu, ha dejado al Medio Oriente en ruinas, con más de 1 millón de muertos y guerras abiertas en Libia, Sudán, Somalia, Líbano, Siria y Palestina, y con Irán al borde de un arsenal nuclear. En las famosas líneas de Tácito, historiador romano, arrasar, masacrar, usurpar bajo falsos títulos imperio y donde hacen un desierto, lo llaman paz. It's en kalt hos dessa alles paz. La historia es simple. En clara violación del derecho internacional, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y sus ministros reclaman el derecho a gobernar sobre 7 millones de árabes palestinos. Cuando la ocupación israelí de tierras palestinas lleva a una resistencia militante, Israel etiqueta la resistencia como terrorismo y llama a los Estados Unidos a derrocar a los gobiernos de Oriente Medio que apoyan a los terroristas. Los Estados Unidos, bajo la influencia del lobby israelí, breaks desde el nombre en red Israel. La caída de Siria esta semana es la culminación de la campaña de Israel y Estados Unidos contra Siria que se remonta a 1996 con la llegada de Netanyahu al cargo de primer ministro. La guerra de Israel y Estados Unidos contra Siria se intensificó en 2011 y 2012, cuando Barack Obama encargó encubiertamente a la CIA el derrocamiento del gobierno sirio en la operación Timber Sycamore. Ese esfuerzo finalmente llegó a fruición esta semana, después de más de 300.000 muertes en la guerra siria desde 2011. La caída de Siria se produjo rápidamente debido a más de una década de sanciones económicas aplastantes, las cargas de la guerra, la incautación del petróleo sirio por parte de Estados Unidos, las prioridades de Rusia respecto al conflicto en Ucrania y más inmediatamente los ataques de Israel a Hezbollah, que era el principal respaldo militar del gobierno sirio. Sin duda, Assad a menudo jugó mal sus cartas y enfrentó un descontento interno severo, pero se reexorentó y colapsó durante décadas por parte de Estados Unidos e Israel. Antes de que la campaña de Estados Unidos, Israel para derrocar a Assad comenzara en serio en 2011, Siria era un país de ingresos medios en funcionamiento y en crecimiento. En enero de 2009, la Junta Ejecutiva del FMI dijo lo siguiente. Los directores ejecutivos dieron la bienvenida al sólido desempeño macroeconómico de Siria en los últimos años, manifestado en el rápido crecimiento del PIB no petrolero, el cómodo nivel de reservas extranjeras y la baja y decreciente deuda gubernamental. Este desempeño reflejó tanto la fuerte demanda regional como los esfuerzos de reforma de las autoridades para avanzar hacia una economía más orientada al mercado. Desde 2011, la guerra perpetua de Israel y Estados Unidos contra Siria, que incluye bombardeos yihadistas, sanciones económicas, la incautación de campos petroleros sirios por parte de Estados Unidos y más, ha sumido al pueblo sirio en la miseria. En los 2 días inmediatos tras el colapso del gobierno, Israel llevó a cabo alrededor de 480 ataques en toda Siria y destruyó completamente la flota siria en Latakia. Siguiendo su agenda expansionista, el primer ministro Netanyahu reclamó ilegalmente el control sobre la zona desmilitarizada en los Altos del Golán y declaró que los Altos del Golán serán parte del Estado de Israel por la eternidad. La ambición de Netanyahu de transformar la región a través de la guerra, que se remonta a casi 3 décadas, se está desarrollando ante nuestros ojos. En una conferencia de prensa el 9 de diciembre, el primer ministro israelí se jactó de una victoria absoluta, justificando el genocidio en curso en Gaza y la escalada de violencia en toda la región. Te pido que pienses, si hubiéramos accedido a aquellos que nos dijeron una y otra vez, la guerra debe detenerse, no habríamos entrado en Rafah, no habríamos tomado el corredor de Filadelfia, no habríamos eliminado a Sinwar, no habríamos sorprendido a nuestros enemigos en Líbano y al mundo entero en una operación estratagema audaz. No habríamos eliminado a Nasrallah, no habríamos destruido la red subterránea de Hezbollah y no habríamos expuesto la debilidad de Irán.
Las operaciones que hemos llevado a cabo desde el comienzo de la guerra están desmantelando el eje ladrillo por ladrillo. La larga historia de la campaña de Israel para derrocar al gobierno sirio no es ampliamente comprendida. Sin embargo, el registro documental es claro. La guerra de Israel contra Siria comenzó con los neoconservadores estadounidenses e israelíes en 1996, quienes diseñaron una estrategia de ruptura limpia para el Medio Oriente para Netanyahu cuando asumió el cargo. El núcleo de la estrategia de ruptura limpia pedía que Israel y Estados Unidos rechazaran tierra por paz, la idea de que Israel se retiraría de las tierras palestinas ocupadas a cambio de paz. En cambio, Israel retendría las tierras palestinas ocupadas, gobernaría sobre el pueblo palestino en un estado de apartheid, limpiaría étnicamente el estado paso a paso y aplicaría el llamado paz por paz, derrocando a los gobiernos vecinos que resistieran las reclamaciones territoriales de Israel. La estrategia de ruptura limpia afirma: nuestra reivindicación sobre la tierra, a la que nos hemos aferrado con esperanza durante 2000 años, es legítima y noble. Y continúa diciendo: Siria desafía a Israel en suelo libanés. Un enfoque efectivo, y uno con el que Estados Unidos podría simpatizar, sería si Israel tomara la iniciativa estratégica a lo largo de sus fronteras del norte, enfrentándose a Hezbollah, Siria e Irán, como el Spraligextrering von Haiti. En su libro de 1996, Luchando contra el terrorismo, Netanyahu estableció la nueva estrategia. Israel no lucharía contra los terroristas, lucharía contra los estados que apoyan a los terroristas. Más precisamente, haría que Estados Unidos luchara por Israel. Como elaboró en 2001. Lo primero y más crucial que hay que entender es esto: no existe terrorismo internacional sin el apoyo de estados soberanos. Si se elimina todo este apoyo estatal, toda la estructura del terrorismo internacional se desmoronará en polvo. La estrategia de Netanyahu fue integrada en la política exterior de Estados Unidos. Eliminar a Siria siempre fue una parte clave del plan. Esto fue confirmado al general Wesley Clark después del 11 de septiembre. Le dijeron durante una visita al Pentágono que vamos a atacar y destruir los gobiernos de 7 países en 5 años. Vamos a empezar con Irak y luego nos moveremos a Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. Irak sería el primero, luego Siria y el resto. La campaña de Netanyahu para la guerra de Irak se detalla en el nuevo libro de Dennis Fritz, Traición Mortal. El papel del lobby israelí se detalla en el nuevo libro de Ilan Pappé, Cabildeo para el sionismo a ambos lados del Atlántico. La insurgencia que golpeó a las tropas estadounidenses en Irak retrasó el cronograma de 5 años, pero no cambió la estrategia básica. Hasta ahora, Estados Unidos ha liderado o patrocinado guerras contra Irak, invasión en 2003, Líbano, financiación y armamento de Israel por parte de Libia, bombardeo de la OTAN en 2011, Siria, operación de la CIA durante la década de 2010, Sudán, apoyo a los rebeldes para dividir Sudán en 2011, y Somalia, apoyo a la invasión de Etiopía en 2006. Una posible guerra de Estados Unidos con Irán, buscada con fervor por Israel, sigue pendiente. Por extraño que parezca, la CIA ha respaldado repetidamente a los yihadistas islamistas para luchar en estas guerras, y los yihadistas acaban de derrocar al régimen sirio. Después de todo, la CIA ayudó a crear Al-Qaeda en primer lugar al entrenar, armar y financiar a los mujahidines en Afganistán desde finales de la década de 1970 en adelante. Sí, Osama Bin Laden más tarde se volvió contra los Estados Unidos, pero su movimiento fue una creación estadounidense de todos modos. Irónicamente, como confirma Seymour Hersh, fue la inteligencia de Assad la que avisó a los Estados Unidos de un inminente ataque con bomba de Al-Qaeda en la sede de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos. La Operación Timber Sycamore fue un programa encubierto de la CIA de $1,000 millones lanzado por Obama para derrocar a Bashar al-Assad. La CIA financió, entrenó y proporcionó inteligencia a grupos islamistas radicales y extremistas. El esfuerzo de la CIA también involucró una línea de ratas para trasladar armas desde Libia, atacada por la OTAN en 2011, a los yihadistas en Siria. En 2014, Seymour Hersh describió la operación en su artículo La línea roja y la línea de ratas. Un anexo altamente clasificado del informe, que no se hizo público,
describía un acuerdo secreto alcanzado a principios de 2012 entre las administraciones de Obama y Erdogan. Se refería a la línea de suministro. Según los términos del acuerdo, la financiación provenía de Turquía, así como de Arabia Saudita y Qatar. La CIA, con el apoyo del MI6, era responsable de llevar armas de los arsenales de Gaddafi a Siria. Poco después del lanzamiento de Timber Sycamore, en marzo de 2013, en una conferencia conjunta del presidente Obama y el primer ministro Netanyahu en la Casa Blanca, Obama dijo: "Con respecto a Siria, Estados Unidos continúa trabajando con aliados y amigos y la oposición siria para acelerar el fin del régimen de Assad". Para la mentalidad sionista estadounidense-israelí, un llamado a la negociación por parte de un adversario se toma como una señal de debilidad del adversario. Aquellos que llaman a negociaciones en el otro lado típicamente terminan muertos, asesinados por activos de Israel o de Estados Unidos. Hemos visto esto recientemente en el Líbano. El ministro de Relaciones Exteriores libanés confirmó que Hassan Nasrallah, ex secretario general de Hezbollah, había acordado un alto el fuego con Israel días antes de su asesinato. La disposición de Hezbollah para aceptar un acuerdo de paz según los deseos del mundo árabe islámico de una solución de dos estados es de larga data. De manera similar, en lugar de negociar para poner fin a la guerra en Gaza, Israel asesinó al jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. De manera similar en Siria, en lugar de permitir que surgiera una solución política, Estados Unidos se opuso al proceso de paz en múltiples ocasiones. En 2012, la ONU había negociado un acuerdo de paz en Siria que fue bloqueado por los estadounidenses, quienes exigieron que Assad debía irse el primer día del acuerdo de paz. Estados Unidos quería un cambio de régimen, no paz. En septiembre de 2024, Netanyahu se dirigió a la Asamblea General con un mapa de Oriente Medio dividido entre bendición y maldición, con Líbano, Siria, Irak e Irán como parte de la maldición de Netanyahu. La verdadera maldición es el camino de caos y guerra de Israel, que ahora ha envuelto a Líbano y Siria, con la ferviente esperanza de Netanyahu de atraer a Estados Unidos a una guerra con Irán también. Estados Unidos e Israel están celebrando que han logrado destruir a otro adversario de Israel y defensor de la causa palestina, con Netanyahu atribuyéndose el mérito de iniciar el proceso histórico. Lo más probable es que Siria ahora sucumba a la guerra continua entre los muchos protagonistas armados, como ha sucedido en las anteriores operaciones de cambio de régimen de Estados Unidos e Israel. En resumen, la interferencia estadounidense, a instancias del Israel de Netanyahu, ha dejado al Medio Oriente en ruinas, con más de 1 millón de muertos y guerras abiertas en Libia, Sudán, Somalia, Líbano, Siria y Palestina, y con Irán al borde de un arsenal nuclear, siendo empujado contra sus propias inclinaciones hacia esta eventualidad. Todo esto está al servicio de una causa profundamente injusta: negar a los palestinos sus derechos políticos en servicio del extremismo sionista basado en el libro de Josué del siglo VII a.C. Sorprendentemente, según ese texto, uno en el que confían los propios fanáticos religiosos de Israel, los israelitas ni siquiera eran los habitantes originales de la tierra. Más bien, según el texto, Dios instruer wower your gross added the multipriestramborgen en Burstower. Frente a este telón de fondo, las naciones árabe islámicas, y de hecho casi todo el mundo, se han unido repetidamente en el llamado a una solución de dos estados y la paz entre Israel y Palestina. En lugar de la solución dos estados, Israel y está un desierto y lo han llamado paz.